Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy licenciada en enfermería. Esperen, voy a compartir pantalla, denme un segundo. Y bueno, les voy a contar esta experiencia de este proyecto que se hizo con realidad virtual para ayudar a los niños en el traslado. ¿Me avisan? A ver cuando se vea. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno. Como les decía, les iba a compartir, ¿no? Lo que nos ayudó el aprendizaje, la confianza y la colaboración, ¿no? Fue lo que hizo posible que pudiéramos utilizar una herramienta de realidad virtual y convertirla en una experiencia clínica real, porque la innovación tecnológica tiene un enorme potencial para transformar la experiencia de los pacientes, pero su verdadero impacto depende muchas veces de la capacidad del equipo de salud para incorporarla a su práctica cotidiana. Entonces, era, bueno, el traslado de los niños al bloque quirúrgico. Creo que todos nos imaginamos lo que significa un traslado al bloque quirúrgico y especialmente lo que significa para un niño, ¿no? Estar acostado en una camilla, que los lleven por esos pasillos, entrar a una cirugía, ser separado de sus padres, rodeado de personas que no conocen, esas luces intensas, los sonidos extraños, los aparatos raros, son todos trayectos que tal vez capaz que son cortos pero se vuelven como larguísimos en emociones. Y el estrés del niño, la angustia de la familia, la tensión que también siente el equipo de salud, que a veces la minimizamos, pero está ahí presente, todo eso se concentra en esos momentos, ¿no? Y si bien el personal de salud siempre tiene sus estrategias para contener, ¿no? Hablarles, cantarles, que el osito de peluche y demás, muchas veces eso no alcanzaba y nos dejaba con esa sensación de que algo faltaba, de que podíamos hacer más. Y ahí es cuando surgió esa pregunta, ¿no? Que dio origen a todo este proyecto, que fue cómo podíamos transformar esa experiencia de miedo y angustia que tenían los niños en algo distinto. Y bueno, ese fue el punto de partida de lo que queríamos lograr. Y bueno, en realidad mil cosas queríamos cambiar, pero bueno, lo que estaba al alcance y a lo que se podíamos aspirar era transformar esa experiencia que los niños vivían durante el traslado, ¿no? Evitarle la cirugía y lo que conllevaba la misma, no lo podíamos hacer. Pero queríamos buscar darle como otro sentido, que ese trayecto por lo menos no quedara grabado en los padres y en los niños como un recuerdo traumático, sino como una experiencia, bueno, más acompañada, cuidada incluso, ¿por qué no?, positiva. Entonces, ¿qué nos imaginábamos que necesitábamos para poder lograr todo eso, ¿no? Bueno, primero camuflar el entorno real. Yo me acuerdo que yo en una situación puntual pensé, ay, si hubiera una forma de hacer que el niño no viera todo esto y estuviese en otro mundo, y bueno, ahí fue cuando la realidad virtual apareció esa herramienta como estrella para darnos esa posibilidad, ¿no? De hacer que si bien el niño estaba ahí, se sintiese como que estaba en otro lado. Pero bueno, muy rápido entendimos que no bastaba solo con tapar lo que ocurría a su alrededor, sino que teníamos que darle una aventura al niño. Había que diseñar una historia que lo pudiera acompañar en cada etapa del traslado, ¿no? Que pudiera contemplar los movimientos de la camilla, la temperatura cuando se entra al bloque quirúrgico que hace frío, la monitorización, la anestesia. Había que lograr que lo real se combinara con lo virtual para que, bueno, para que esa experiencia realmente lo atrapara y lo sacara de esa posición que el niño ya estaba. Y bueno, hasta ahí parecía que teníamos todo claro, ¿no? Conocíamos el problema, sabíamos qué queríamos lograr y creímos saber qué era lo que necesitábamos, hasta que, bueno, nos llegó el primer golpe de realidad porque al querer comenzar este proyecto nos dimos cuenta de algo fundamental, que era que para lograr el éxito no bastaba con tener una buena idea tecnológica y bueno, y la mejor de las intenciones, sino que necesitábamos de todos. Si realmente queríamos diseñar algo que fuera coherente con la realidad clínica, contar con el equipo de salud era indispensable porque muchas veces se piensa que con la autorización de los directivos se alcanza y con las validaciones de ellos también, y por supuesto que es importante eso porque es lo que da comienzo a que se puedan desarrollar todos los proyectos, pero si en este tipo de proyectos, si después las personas que van a usar la herramienta no confían en ella, no la sienten propia,
me atrevería a decir que el éxito es muy difícil que se dé. Entonces, en este caso no estábamos hablando de implementar una historia clínica o un software de gestión, esto era distinto. Estábamos trayendo una innovación que exigía la colaboración de todos, el trabajo en equipo, la empatía y las ganas de transformar también. Y para lograr ese apoyo teníamos que involucrarlos, ¿no? A todos los que de alguna forma u otra participaban en el traslado o estaban involucrados de alguna manera. Entonces, bueno, explicar, escuchar, educar, probar, fueron claves en este proyecto y cuando comenzamos a acercarnos a cada uno de esos actores fue que aparecieron los verdaderos desafíos, ¿no? Uno de los principales fue, bueno, lograr eso, que quienes tenían que apoyar este proyecto confiaran en su valor. Y ahí surgieron varias interrogantes, todas eran válidas, todas reflejaban miedos reales y, bueno, esa lógica de proteger lo que ya se conoce, porque, bueno, la innovación siempre genera dudas. Y frente a eso, la estrategia que se hizo fue, bueno, abrir espacios de diálogo, ir respondiendo a cada inquietud, ir transmitiendo que esto no era una solución que venía a reemplazar nada, sino que era una herramienta más para poder acompañar mejor este proceso que vivían los niños. Comenzamos a trabajar de forma aún más interdisciplinaria, ¿no? Con más psicólogos, con los anestesistas, con todo el equipo de enfermería. Y rápidamente también empezamos a reconocer que no teníamos todas las respuestas a todos los que nos planteaban y que bueno, que quizás no, este proyecto no sería aplicable para todos los niños, pero sí estábamos seguros de que podíamos marcar las diferencias para muchos y bueno, eso era valioso también. Una de las formas también que tuvimos para intentar sumar más gente a este proyecto fue hacer una prueba de concepto. Entonces lo que hicimos, utilizamos unos lentes simples de esos que se le colocan en un celular, le pusimos un videíto cualquiera de YouTube y se lo íbamos colocando, probando a diferentes niños de diferentes edades y íbamos observando sus reacciones, ¿no? Las reacciones de los niños, de los padres cuando les contábamos sobre este proyecto que queríamos hacer y los comentarios mismos del personal de salud que iban viendo ahí lo que íbamos haciendo. Y bueno, los resultados fueron muy buenos y poco a poco fue como que fuimos ganando aliados dentro del equipo. Hacer estas pruebas de validación y escuchar a todos fue fundamental porque cada persona aportó información valiosa que nos ayudó a ajustar el diseño y a entender mejor qué era lo que necesitábamos hacer. La educación fue importantísima, poderles explicar a todos cómo funcionaba la realidad virtual, qué se quería lograr, enseñarlas a usar básicamente, los iba preparando para los pasos posteriores que tal vez podían llegar a ser más complejos con esta herramienta. Yo recuerdo que nosotros utilizamos unos lentes de Meta que tienen una galería y habíamos bajado unos juegos y le íbamos poniendo al anestesista, a los médicos, a todo, que vieran cómo se usaban con juegos y demás, que vieran lo que implicaba, ¿no? Y ir que fueran entendiendo lo que era eso de la realidad virtual. Y bueno, así poco a poco fuimos generando confianza, ¿no? Porque la confianza no es algo que lo podamos imponer, había que irla construyendo y bueno, y escuchando y con educación y acompañando. Luego de todas las pruebas de concepto y de escuchar a cada actor, sentíamos que ya teníamos todo lo que necesitábamos y ahí, bueno, fueron cuando comenzaron los desafíos técnicos, porque desde el principio sabíamos que la historia debía adaptarse al traslado real, pero gracias a ese intercambio con el equipo fue que fuimos descubriendo muchos detalles que tal vez no los habíamos considerado o no le habíamos dado la importancia que tal vez teníamos. Como por ejemplo, hablando con las auxiliares de limpieza, ellas nos contaban que siempre pasaban justo a una hora por el frente de la sala de hemodinamia, porque para ir al bloque quirúrgico había que pasar por la sala de hemodinamia, justo en una hora donde había mucho movimiento en la sala de hemodinamia y ellas estaban con los carros y siempre tenían que salir, que les llamaban, que ahí venían con el niño y salía a correr los carros. Entonces allí entendimos que a veces el traslado coincidía con el trabajo de otras personas y que se podía dar que se generara demoras, que no era que iba a ser todo lineal en el tiempo. Después también con otros actores de enfermería vimos que las distancias no siempre eran las mismas también, porque si bien en el 90% los niños ingresaban
en el preoperatorio en piso, habían a veces que por un tema de que no había cama en piso, ingresaban en cuidados intermedios, entonces ahí las distancias ya también variaban, por lo cual el tiempo también iba a ser diferente. Con el trabajo con más psicólogas, fuimos reforzando esa idea de que hubiese un personaje que fuera acompañando al niño durante toda la historia, para que el niño se sintiera acompañado. Vimos eso también de ponerle una voz en off que lo fuera guiando. Aunque en realidad lo que queríamos era que el niño pudiera interactuar con Chispitas, que Chispitas es ese compañero de aventura, y queríamos que el niño pudiera interactuar con Chispitas, pero no nos dio el presupuesto, así que bueno, lo resolvimos felizmente con esa voz en off que también funcionó y le iba narrando toda la historia al niño. Y después, bueno, junto con los anestesistas también tuvimos otro golpe más de realidad y entendimos algo clave, que era que la historia se tenía que adaptar a ellos, al equipo de salud, y no ellos a la historia, ¿no? Recuerdo a un anestesista cuando me dijo, yo tengo que esperar que la historia llegue al mundo de los sueños para aplicar la anestesia. Y bueno, no lo dijo en este tono, entonces el tono en que lo dijo y el contexto ya entendimos clarísimo, reafirmó todo lo que ya veníamos viendo, que si queríamos tener éxito teníamos que poder ajustar el avance de la historia según las necesidades, ¿no? Para contemplar, bueno, las distancias, situaciones que surgieran en el camino, esa sincronización con los momentos críticos, y bueno, cada conversación, cada ajuste fue resultado de ese aprendizaje compartido, ¿no? Entre técnicos y el personal de salud. Y si bien, bueno, lograr también que los desarrolladores entendieran las necesidades clínicas no fue fácil, no fue nada fácil, porque muchas veces pasaba, claro, que un técnico te dice, ay, pero si hace esto, ya el médico ya resuelve, no tenemos que hacer tanto desarrollo porque solo tiene que hacer esto es fácil. Pero bueno, no podíamos pedirle al médico que hiciera más porque el foco del médico, del enfermero y demás tenía que estar en ese traslado del niño, en la atención en el niño y no en ver si tenía que apretar más botones o menos. Entonces, bueno, no fue fácil el trabajo también con la parte técnica, pero bueno, se fue dando, ¿no? Y de a poco se logró que lo que se hizo, que la tecnología se pudiera adaptar al cuidado y no al revés. Y bueno, después de atravesar todos estos desafíos, lo que logramos fue crear a Chispitas de Dragón, que como ya sabrán es una experiencia de realidad virtual que es única y es a medida, donde se le colocan los lentes al niño en la habitación junto a los padres. Ahí comienza toda la historia, donde aparece Chispitas, que es ese compañero de aventura que lo va a acompañar durante toda la historia. Y ahí, bueno, lo real se va coordinando con lo virtual para crear que esa experiencia sea más inmersiva, ¿no? Entonces, la historia va considerando el movimiento del traslado, el frío, la colocación de los electrodos, la sedación y demás. La aventura comienza en la habitación junto a los padres y bueno, termina una vez que el niño es dormido porque los lentes se le retira después que el niño es dormido. Y bueno, hasta acá ya teníamos el producto desarrollado, para decirlo de alguna manera, pero aún quedaban más desafíos, que era el de la implementación, ¿no? La implementación, esta adaptación que se tiene que dar en el equipo de salud, este reentrenamiento, sin duda es uno de los grandes desafíos, ¿no? Como hablábamos anteriormente, cambiar una rutina habitual, incorporar tecnología, acompañar con una actitud diferente, no es algo que ocurra de un día para el otro, pero en este proyecto, gracias a esa estrategia que se planteó desde el comienzo, donde se trabajó junto al equipo, donde cada paso fue validado, donde se escucharon las sugerencias, donde le explicamos qué era la realidad virtual, cómo funcionaban los lentes, fueron aprendiendo a usarlos desde el principio, o sea, la capacitación comenzó antes de que se desarrollara la herramienta y esto generó que esta implementación fluyera muy bien. También se diseñó una estrategia de trabajo en equipo muy clara, donde la psicóloga en esas consultas previas que tenía antes de la cirugía del niño ya los iba preparando, porque esto de la realidad virtual no era algo que venía a reemplazar su intervención, por supuesto que no, sino que era algo que lo completaba.
complementaba, perdón, y el resto del personal iba acompañando según el rol que cada uno tenía. Entonces, desde el ingreso del niño, enfermería ya comenzaba como a generar ese vínculo donde le preguntaban si habían visto los lentes, si habían visto Tierra de Dragones, iban como generando esa expectativa y curiosidad por parte del niño para que quisieran terminar de ver la historia, porque cuando la psicóloga iban a las consultas previas, les mostraba los lentes, les contaba de Tierra de Dragones, se los ponía y le mostraba como una intro, ahí ponía el anzuelo, pero no era que viera todo el niño, toda la historia antes. Entonces, bueno, ese trabajo en equipo, desde que el niño ingresaba, iba haciendo eso, como ir despertando la curiosidad para que el niño, llegado el momento, quisiera usar los lentes. Claro que cuando llegaba el momento del traslado, muchas veces en algunos niños los nervios aparecían, ¿no? Porque ellos sabían a qué venían, no era que habían llegado engañados. Pero bueno, ese trabajo coordinado de la psicóloga, de los médicos, de enfermería, como motivándolo al niño, diciéndole, no te preocupes, ponete los lentes, mirá la historia de Chispitas, cuando la historia termine ya vas a estar al lado de tus padres, lo cual era verdad, no le mentí, al 90% de los niños no le mentimos porque los niños se colocan los lentes en la habitación con los padres y se la retiran después que son dormidos. Y cuando se despiertan, el CTI es un CTI de puertas abiertas, entonces ya están los padres al lado. Así que pudimos cumplir en la mayoría de los niños con esa promesa. Y bueno, todo eso fue clave para que el proyecto tuviera éxito, ¿no? Y bueno, me imagino que después de todo esto que les conté, que deberán ver el resultado, ya más o menos se los he ido mostrando en fotos, pero les voy a compartir un videíto para que lo puedan ver a través de los verdaderos protagonistas. Bienvenido a la Tierra de los Dragones, más conocida como Tierra Dragón. Ese es un dragón de los sueños. Me gustó mucho Mira, porque olvidé mucho lo del pinchazo. Es como que estás en ese mundo. Que estás en ese mundo porque como que no estás solo adelante, está todo alrededor y pensás que está mucho ese mundo y yo quería tocar el dinosaurio dinosaurio rosado que era mágico bien. y otro dinosaurio que nació que era el dinosaurio de los sueños, el azul, y el dinosaurio de los sueños azul se escapó y lo fuimos a buscar. Como que yo pensé, y yo estaba adentro, estaba arriba del dinosaurio yo, Arriba, como que pero volaba. volabas. También Y era cuando parecía la parte del frío, como que entré a la parte del frío de los dinosaurios que eran de hielo. Ah, o sea que había varios lugares. Estaba Y también cuando me van a dar pinchazo, cuando me dormía, vi unas estrellitas que venían hacia mí. unas estrellitas que venían hacia ti. Era la noche. ¡Qué lindo! No te pregunté cuántos años tenías, Clarita. 5. 5. Antes de entrar estaba muy nerviosa. Después vinieron muchos médicos y me convencieron. Me pusieron los lentes y fue como estar en otro mundo. ¿Qué viste en ese otro mundo?
Cuando me subí a la camilla estaba arriba de un dragón y cuando descendió la cama fue cuando el dragón empezó a volar. Y entonces después te sedaron, pasaste del mundo de los dragones a después a ser operada. Sí. Increíble, ¿eh? Para nosotros, como padres, genial y muy positivo, porque utilizar el lente durante llevarla al blog y la experiencia del desprendimiento de la madre, ¿no? Y la verdad que fue maravilloso. Bueno, intenté, había mucho para mostrar, intenté como armar un poquitito de cada cosa. Y bueno, para ir finalizando, ¿no? Como reflexión, quería decir que bueno, que la tecnología puede ser increíble, pero si el equipo no la entiende, no la siente propia, no se capacita y no la integra en su práctica, el éxito simplemente no llega, ¿no? En proyectos tecnológicos como esta realidad virtual, la capacitación y la integración del equipo son un verdadero puente para que se haga posible la transformación real y humana. Es fundamental crear estas estrategias que inviten al equipo a participar, a aprender, a confiar y a animarse a usar esta innovación, ¿no? Entendimos que la confianza del equipo era tan importante como el desarrollo técnico, porque bueno, con la tecnología podemos crear algo nuevo, pero con la educación es lo que se permite sostenerlo en el tiempo y convertirlo en una práctica clínica real y no que quede en un cajón después. Entonces también la formación interdisciplinaria fue clave porque cada profesional desde su rol aportó una mirada distinta que enriqueció el proyecto y bueno, sin dudas que esta educación temprana que comenzó mucho antes de tener el producto final fue lo que después hizo posible una adopción fluida, natural y que se sostuviera en el tiempo. Bueno, darles las gracias y espero que les haya gustado esta experiencia.